Perdón, vamos a hacer abrir rápidamente la sesión a preguntas de las dos sesiones que han habido de presentación, tanto del sector privado como sector público, y realmente agradecidos por las presentaciones de ambos paneles. Realmente ha sido muy interesante saber los avances que se están dando a nivel de la región y a nivel de Chile también. Entonces, abrimos un poco las invitaciones a formular preguntas a las sesiones. Sí. Una pregunta ya, ¿sí? Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para la representante de México. En cuanto a la declaratoria de desastre, primero, pues, hacerle claridad a muchos que en Colombia el principal problema no son las guerrillas, sino los desastres, porque hay como confusión. Nuestro presidente actual, pues, se la está jugando toda para llegar ya al proceso de paz. Y en este proceso de paz, pues, vamos a pasar al posconflicto. Ya prácticamente se firmó el segundo acuerdo. Entonces, la pregunta para la representante de México es que ante la declaratoria de los desastres en Colombia se realiza a través de un plan de acción específico que está enmarcado en 3 fases. De las 3 R, la primera es la respuesta, que hace referencia a los censos, a la entrega de ayuda, al establecimiento de alojamientos temporales y visitas técnicas con las autoridades ambientales. La segunda es la rehabilitación, que hace referencia a los escombros, reparación de viviendas, la habilitación para las vías y demás. Y la tercera es la reconstrucción, que es el diagnóstico de familias y la reparación de vías, puentes, escuelas, sector de los centros de salud y demás. Y a través de esas 3 fases, pues se lleva al plan de acción específico, que tiene un presupuesto bien financiado, y además de eso, pues ahí donde participan las empresas privadas a través de los compromisos de esta declaratoria de desastre, en el caso nuestro de calamidad pública. La pregunta es si allá en México intervienen a través de estos convenios o si se lleva a cabo este plan de acción específico para poder, a través de un presupuesto, atender el plan de acción específico con el presupuesto indicado. Y en Ecuador, felicitar al delegado de Ecuador, ya que en Colombia también manejamos los planes de seguridad escolares. En Medellín cayó un avión a una escuela, a una entidad educativa, y no hubo víctimas ni heridos porque se puso en ejecución este plan de seguridad escolar. Pero a través de estas capacitaciones de los alumnos y los profesores, llevamos de igual manera a capacitar a través del plan familiar de emergencias a la familia de esos alumnos para poder integrarlo dentro de la ley que tiene el delegado de Ecuador. No sé si allá manejan el mismo sistema. Mil gracias. Bueno, ahora estoy de este lado. Sí, ya. A ver, nosotros contamos con 2 fondos para atender la emergencia. Y contamos efectivamente, conforme nuestra ley lo establece, con diferentes protocolos de actuación. Cuando nosotros tenemos una emergencia, se instala el Comité Nacional de Emergencias, donde se toman las decisiones para atender este evento. El comité se puede instalar incluso antes de que impacte el evento, como sucedió, por ejemplo, con el huracán Patricia, que ¿Ya me oyen? ¿Sí, ya me oigo? Que el año pasado impactó en las costas del Pacífico. Se instala el Comité Nacional de Emergencias con representantes de toda la Administración Pública Federal, y ahí es donde se toman las decisiones de cómo se va a actuar. Las declaratorias que tenemos
pueden ser y son independientes de este comité. Tenemos muchos eventos menores para los cuales incluso se activan estos recursos. Son recursos específicos que tenemos para atender la emergencia. Tenemos de dos tipos. Uno es el Fonden Atención a Emergencias, que se activa de manera inmediata y que en más o menos 24 horas ya estamos activándolos para entregar a la población apoyos directos e insumos como son despensas, colchonetas, láminas. Todo esto está regulado en sus reglas de operación, donde viene un catálogo específico de qué es lo que podemos dar a la población. Y la otra parte del Fonden es Fonden Reconstrucción. Una vez que se tuvo ya, que pasó la emergencia, se hace la evaluación de daños y derivado a esto se activan los recursos para la reconstrucción de infraestructura, como lo comenté en la exposición. Pero estos fondos se activan independientemente de la instalación o no del Comité Nacional de Emergencias. Igualmente es independiente uno de otro. Puede hacer que tengamos la activación de Fonden Atención a Emergencias, que es para atender a la población, y no tengamos Fonden Reconstrucción, porque no hubo infraestructura estratégica que se haya dañado. O puede hacer que, generalmente cuando hay reconstrucción hay Fonden Emergencias, pero bueno, se active el Fonden Reconstrucción. Son independientes, a lo que me refiero, no se necesita uno para activar el otro. Son procedimientos diferentes. Para entregar el Fonden Reconstrucción se instala un comité donde se toma la decisión, donde se analiza cuál es la infraestructura dañada y en base a eso se activan los recursos. Estos tienen procesos muy específicos. Para Fonden Emergencias, bueno, debe de haber una petición, es otro proceso que no me corresponde que no aclaré más en esta exposición. No sé si va más o menos por ahí su duda, porque así manejamos esos fondos, son independientes, porque incluso tenemos eventos pequeños, una inundación, por ejemplo, en algún municipio que afectó alguna carretera, bueno, pues se activa el Fonden Reconstrucción para la reparación de esa carretera. O una escuela, si es un sismo que no fue tan fuerte, pero sí afectó donde se dio el epicentro y se cae una escuela, pues se activa Fonden Reconstrucción, ¿no? Y para reconstruir esa escuela, más o menos a grandes rasgos así operan los fondos. Muchas gracias. Dean tenía una pregunta también sobre el tema de escuelas. ¿Sí? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, como yo les decía hace un momento, realmente el sector educativo ayuda muchísimo a llevar la cultura de prevención desde el hogar, desde la casa, donde nosotros normalmente pensamos que tenemos la cultura de prevención y no es así. Entonces, lo que sí es cierto es que podemos llevar desde la escuela hacia el hogar. Entonces, es parte, como una de las estrategias nuestras, que a los chicos les vamos enseñando cómo crear su mochila de emergencia y les mandamos cuestionarios para consultar si que han generado o no han generado su plan familiar o su mochila de emergencia en su hogar. Y los padres responden hacia los diferentes distritos educativos si tienen o no tienen hecho su plan familiar para manejo de desastres. Entonces, poco a poco vamos transfiriendo los conocimientos de los chicos hacia el hogar. Y esto como parte de este proceso, pero también el sector educativo se involucra mucho con el manejo de desastres. Yo les decía ahí, aunque lo pasé muy rápido, o rapidísimo lo pasé, que el sector educativo en los 15 primeros días estuvo de vacaciones todavía y utilizamos todo el equipo de psicólogos educativos para la recomposición de la estructura y el tejido social de la sociedad que fue afectada. Entonces utilizamos todos esos recursos a favor de la sociedad que estaba muy golpeada, que ya no quería ir a trabajar ni siquiera. Recordemos, no sé si ustedes vieron, en el Ecuador hemos tenido hasta el momento, hasta el domingo pasado, 2.800 réplicas del terremoto, muchos de ellos sobre los 6 grados. Yo sé que para Chile posiblemente es poco, para nosotros es bastante. En todo caso, con 2.800 réplicas, los padres de familia no querían aflojar a sus niños, no querían dejarlos ir a las escuelas, y fue un proceso muy fuerte de rehabilitación psicológica a los padres. Entonces, en las escuelas les citábamos y nuestros psicólogos iban y trabajaban más con los padres que con los propios niños. Tuvimos casos muy interesantes en que los niños estaban tranquilos y eran los padres los que gritaban y chillaban muchas veces.
Y eso es parte de. Entonces, hasta que ellos no vayan entendiendo todo el proceso de recuperación, nos cuesta. Sin embargo, sí, la respuesta es sí. Trabajamos muy de cerca el sector educativo con las familias para ir empatándolo uno con lo otro, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a los chicos, utilicen el cinturón de seguridad, no hablen por el móvil mientras conducen, mientras ven a hacer lo mismo a los padres manejando con el móvil, manejan, o mientras no tienen un extintor en sus casas, o mientras ellos no manejan un plan de emergencias, ¿no? Eso es. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, al fondo. Dave Colesar. Hi, Dave Kaulasa, CAIC. And this question or comment, recommendation is to Claudio Lopez. He's gone. He fue? Oh. All right, but I still make the comment because the majority of the room is with public officials. The discussion is around what the public infrastructure for DRR is. So I would like for consideration to be taken of his point about the private sector providing an essential service, which was telephone communication. And in the event of a disaster, I believe that private sector companies would like to know that there is some provision for equipment or the service to be maintained in the event that something happens. So even as a further example, spare generator or spare generation capacity that allows them to bring back up the phones in the event of a disaster, that costs. So who bears that cost? And if there were public incentive to hold that in place, then the companies, I see a head shaking, but the companies would invest in that and have that as a backup. Something like that, just as an example. But the point was made about the example with the telephone company bringing back up communication after a disaster, especially in Chile. So I don't know if that could be translated, Raul, but something like that is a suggestion and recommendation and question. ¿Quieres responder cuál es? Hay un representante. Sí. Rodrigo. Rodrigo, ¿quieres responder? Rodrigo Pedreros, ¿quieres responder? Sí. Sí, hola, buenas tardes. La consulta acá del compañero. Un poco la experiencia de Telefónica después del desastre, o después de un evento de una magnitud importante, asignar la prioridad en la recuperación de los servicios prioritarios, los servicios básicos. Las principales necesidades, sin lugar a dudas, ante un evento de un sismo fuerte, por ejemplo, son techo, luz, agua, pero también son las comunicaciones. Pasa a ser un evento, una necesidad fundamental al momento de poder comunicarse con la familia y saber el estado en que están después de la crisis. Así que bueno, la experiencia telefónica va en ese sentido, digamos, la recuperación de los servicios básicos de manera que la población pueda estar comunicada en forma eficiente. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Soraima, adelante. Buenas tardes. Primero que nada, quiero felicitar a las empresas del sector privado, al Grupo Empresarial de Atención de Desastres, a SECRO y a la Telefónica de Chile por su participación activa en todo lo relacionado a la prevención y apoyo a los gobiernos en relación a la gestión de riesgos de desastres. Creo que realmente están realizando una gran labor y les felicito. En ese mismo sentido, me gustaría conocer si es posible la colaboración de ustedes para promover en la República Dominicana programas similares en el sector empresarial. Definitivamente, que tal y como hemos visto en el marco de Sendai,
el gobierno solo no puede gestionar. Es decir, nosotros necesitamos de alianzas público-privadas. Y en ese sentido, la experiencia acumulada por ustedes, yo creo que sería de muchísimo valor el poder compartir esas buenas prácticas en nuestro país y ya todos esos protocolos, procedimientos que de una u otra manera lo que hacen es ayudar a salvar vidas cada vez que ocurre un evento. Es un poco en ese orden que quisiera contar con el apoyo y la participación de ustedes. Muchas gracias. Creo que va a haber bastantes espacios para seguir conversando alrededor de Roraima y ver las iniciativas de lo que se está dando y cuáles puedan ser las más convenientes o relevantes para el caso de Dominicana. Estoy seguro que eso va a haber mucho interés. ¿Alguna otra pregunta? En tanto, de repente se animan a hacer alguna. Yo tenía una pregunta para el caso de Ecuador. En este proceso de reconstrucción de escuelas, mencionabas que había habido un proceso de reconstrucción donde hubieron unos plazos que se cumplieron en tiempo muy corto para la puesta en marcha de esas escuelas nuevamente. Yo tenía una pregunta relativa a las metas que se establecieron y qué tipo de alianzas fueron las que se generaron ahí para lograr ese proceso de reconstrucción. ¿Fueron contratos? ¿Fueron mandatos que se daban por parte de una ley? ¿O fueron simplemente una alianza en pro de poner nuevamente en marcha esas escuelas? ¿Cuál fue la motivación detrás y cuál fue la alianza o el origen de esa alianza? ¿Cómo se llevó a cabo para que pueda tener éxito? Bien, como alguna vez hablamos hace 2 meses, el gobierno ecuatoriano declaró estado de excepción. Y cuando estás en un estado de excepción en el área de emergencia, muchas veces, lamentablemente, no se pide, se toma. En el sector educativo sí hubo un proceso de diálogo con el sector, porque nosotros, por ejemplo, utilizamos todas las jornadas vespertinas, o sea, todas las instalaciones privadas en su jornada vespertina, de las que estaban disponibles, de las que quedaron en buena instalación. Entonces, para ese proceso, para poder utilizar para el sector fiscal, que estudiantes fiscales vayan al sector privado, se dialogó con ellos, trabajamos y tuvimos una aceptación total para poder utilizar todas las instalaciones durante las tardes y las noches para poder ampliar la infraestructura alternativa. Sin embargo, en el tema de reconstrucción, nosotros reconstruimos 26 escuelas en los 60 días y con esas 26 escuelas con una capacidad para 2.280 estudiantes, aproximadamente reunimos los 50.000 espacios que nos hacían falta para poder reiniciar todos en escuelas en muy buen estado y eso fue un proceso de contratación, es decir, el Estado tenía los recursos de créditos multilaterales que llegaron inmediatamente, una línea de crédito al Estado. Fueron asignados al Ministerio de Educación. Bueno, prácticamente fue un proceso impresionante para poder tener los datos, porque todos necesitaban recursos, el área de agua, energía, infraestructura, las universidades, los hospitales, y el presidente lo que dijo fue el primer llegado, primer servido, que significaba que teníamos que sacar inmediatamente el estudio de cuánto realmente costaba la reconstrucción del sector educativo, y para eso generamos 90 equipos de trabajo en 2 días, con vehículos, con equipos móviles, con todo trabajo, y técnicos, ingenieros, arquitectos que empezaron a recorrer todas las escuelas. Con esos datos y fichas de evaluación entregaron los resultados. Ahí participó el sector privado enormemente, especialmente con los alumnos de los últimos años de ingeniería y de arquitectura de las universidades privadas, que acercaron inmediatamente al territorio sin ningún costo, y además no cobraban, o sea, ni siquiera consumían nada, fueron llevando todos de sus propias mochilas, su equipo, sus raciones alimenticias para trabajar 10, 15, 20 días seguidos. Entonces ese proceso nos ayudó para nosotros tener inmediatamente el valor de la reconstrucción, la ubicación. Esto nos ayudó mucho también a hacer un proceso de reordenamiento. No sé cómo sean ustedes, pero es un problema general cuando hemos trabajado con otros sectores educativos. Existen escuelas por todo el país, especialmente en el sector rural, que están regadas y que tienen muy bajos niveles de calidad educativa. Entonces, una escuela de 200 estudiantes no es rentable abastecerle con todos los laboratorios de física, química, lengua, informáticas que requeriría. Eso vuelve totalmente ineficiente al sector educativo por costos. Entonces, es mucho mejor concentrar escuelas pequeñas en una sola, proporcionando el sistema de transporte adecuado para poder mejorar la calidad del estándar educativo. Eso lo hicimos para poder trabajar en 26 escuelas. Reunimos lo que antes estaban en más de 190 escuelas, le reunimos en 26 escuelas a todos los chicos, y esas escuelas cumplían con todos los estándares de calidad educativo. Para llegar al plazo, realmente fueron contrataciones, pero bajo estas condiciones, es decir, ¿quién
asume el reto de entregarlo en 60 días. Fue bastante duro y bastante complicado porque no les dimos plazo a la gente de tener ni siquiera el luto correspondiente. Mucha gente nos puede decir, fuimos hasta inhumanos, porque a la gente dijimos ya empezamos el proceso de reconstrucción y todavía estamos enterrando a los muertos, comenzamos ya el proceso de recuperación. Fue duro, pero en cambio necesitamos que la gente salga de ese proceso duro que estaban viviendo y que se introduzcan ya en el sector productivo. En nuestro país, por lo menos, el sistema escolar marca cierto índice de normalización de actividades. Cuando los chicos están en clases, los padres están tranquilos y los padres se dedican a la actividad productiva. Cuando los chicos todavía no van a clases, los padres todavía están preocupados, están pendientes de ellos y no los quieren aflojar. Entonces, para nosotros como país, como proceso de reconstrucción, como motor de la economía de la zona, necesitábamos urgente reconstruir las escuelas para que los chicos vayan a clases y de esa forma los padres se liberen esas horas y vayan ya a trabajar. Hubo un momento en que todos los padres en esa zona afectada, todas las familias no querían salir de sus casas, no querían salir, bueno, mejor dicho, no vivían en sus casas, vivían en tiendas afuera de sus casas, nadie quería ingresar al interior, pero nadie quería salir a trabajar ni tampoco a estudiar. Los plazos fueron 100% contratos con la gente que aceptó el compromiso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta puntual a Amalia Yantop, y es si nos pudiese dar un poco más de información acerca del Instituto de Continuidad de Negocios que se conformó en Perú. Sí, ese instituto ha venido a formarse en mayo de este año. Básicamente ha sido iniciado y difundido por Telefónica del Perú, a raíz también de Continuam España. Y lo que está buscando este instituto es poder relacionar y convocar tanto industria privada como pública en también alineamientos metodológicos, apoyo en situación ante desastre y también en asesoría en gestión de crisis. Hoy en día lo que estamos haciendo en el instituto es poder promover registros tanto individual como privado de las empresas privadas para comenzar a conformar equipos de trabajo en diferentes temas, en difusión cultura, en temas de gestión de crisis, en temas metodológicos, y así comenzar a promover el tema de alineamientos y protocolos en temas de gestión de continuidad de negocios. Básicamente está relacionado a todo lo que es riesgos, continuidad de negocios y seguridad de información, todo lo que venga a estar relacionado con los temas de continuidad del negocio. ¿Una pregunta más? ¿Cuál es el primero? Allá primero, sí. Gracias, Marianela Guzmán de CEPREDENAC. Mi pregunta es para la Oficina Nacional de Planeamiento de Colombia, el departamento. Sí, Lina, cuando presentabas, solamente quería que nos ampliaras un poquito más, que no me quedó muy claro el tema de catastro multipropósito y aseguramientos. Bueno, el Departamento Nacional de Planeación este año, en el marco de los acuerdos de paz, como el primer punto del acuerdo es el tema de tierras y de la reforma agraria integral, nosotros tenemos un rezago en materia catastral en todo el país. Entonces, el nuevo catastro, la nueva política catastral que la lideró IGAC, que es el Instituto Geográfico de Colombia, y el DNP mediante un documento COMPES, que es un documento de lineamientos de política, se dio el marco para la nueva política catastral, pero con enfoque multipropósito. Es decir, que el catastro en adelante en el país no va a ser específicamente solo para temas fiscales, sino que aparte va a tener el tema de registro y el tema de la seguridad jurídica de la tierra o de la propiedad más bien, aunado a que estará conectado con los diferentes sistemas de información de las entidades del Estado para la toma de decisiones en planificación. Nos hemos acercado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con sector privado en temas de seguros como Fasecolda, y la idea es tener, digamos, el inventario de la infraestructura
bajo una base predial muy bien hecha, muy bien consolidada y aunado a información de amenaza por movimientos en masa, inundaciones, sismos o volcanes, o amenaza volcánica, perdón, ver los temas de aseguramiento de esos predios. ¿Otra pregunta? Muy bien. Bueno, no quiero ni pretendo hacer un resumen de las presentaciones. Creo que cada uno de nosotros saca sus propias conclusiones y toma las experiencias que considera relevantes para seguir conversando en el día de hoy y mañana. Yo solamente quiero tomar un par de ideas que me parecieron interesantes de lo que he podido observar. Del panel del sector público es interesante ver que cómo el tema de la integración o cómo poner el tema de reducción de riesgo de desastres dentro de la agenda o al interior de los procesos de inversión del sector privado es una preocupación que aparentemente se viene trabajando muy fuerte, está por lo menos como una parte de las alianzas que se vienen formando tanto en México, una preocupación yo creo muy real en el caso de Costa Rica, donde se hace una valoración, por ejemplo, de que la inversión privada triplica la inversión pública y nace una pregunta de si podemos lograr un país que es resiliente como Sendai pide sin considerar este sector. Un aspecto importante que creo también a señalar es que los retos que impone los temas de urbanización, en el caso de Colombia, por ejemplo, todos estos procesos que nos muestran ejemplos de cómo progresivamente esto se ha ido incorporando a través de distintos instrumentos que forman parte de la política pública, como los procesos de privatización o concesiones de carreteras, se han ido integrando a través, por ejemplo, de sistemas como seguros, aseguramiento, la obligatoriedad de hacer estas valoraciones de riesgos progresivamente. Es interesante ver cómo el conocimiento del riesgo pasa cada vez más a formar parte, o por lo menos ese interés de los gobiernos de que se ha incorporado por parte del sector privado como un eje de las inversiones que se vienen haciendo, por lo menos aquellas que son promovidas o son de interés del sector público, de que sean tomadas por el sector privado. Creo que desde el sector privado hemos visto experiencias interesantes de cómo desde el otro lado se pueden empezar a ver ya este tipo de alianzas, también viéndolo como no solamente un criterio de responsabilidad social, sino también como una forma de garantizar un sostenimiento también propio del sector privado, del seguimiento a la continuidad de estas operaciones. En el caso de Perú, por ejemplo, esta asociación, que es lo interesante es que es una asociación multisectorial que asume este compromiso de por lo menos apoyar en este tema la respuesta al Sistema Nacional, el Instituto Nacional de Defensa Civil, cómo esto puede ser también pie a ir incorporando otros criterios que abarquen más aspectos de reducción de riesgos. Creo que es una plataforma bastante interesante. En el caso de Telefónica nos ha presentado, creo que un ejemplo bastante interesante de cómo la presión de un país que está sujeto a estas amenazas por terremotos realmente está generando este tipo de respuesta del sector privado para garantizar por lo menos lo que son los temas, un tema esencial para la respuesta, que es el tema de comunicaciones, un tema esencial para el bienestar de la población, como es el de las comunicaciones, y cómo también, un poco en base a la respuesta que nos daban a una pregunta que hacía Dave, ¿cuál es la motivación para asumir este costo? ¿Quién invierte esto? Entonces creo que la respuesta ahí va más por el lado, es el tema de comunicaciones, es un tema esencial de la respuesta, lo asumimos como un compromiso empresarial, pero al mismo tiempo creo que también ahí hay un costo compartido, en cierto modo, un interés de los gobiernos de que este sistema exista, pero un interés también empresarial de que es una obligación por parte de la empresa, es el eje de su negocio mantener esta comunicación como un valor que debe ser mantenido en estas circunstancias de post-desastres. Es un valor que se asume como parte de esa gestión empresarial. Y la presentación que nos hace Joan Luis de una iniciativa que busca justamente integrar y darle coherencia a estas iniciativas empresariales, de modo de mantenerlas integradas, darle una agenda y mantener esa dinámica de discusión, creo que es importante. No se trata ya de iniciativas que son importantes, individuales en las empresas, pero que pasan a ser articuladas por una organización que tiene como eje justamente orientarlas, articularlas y complementarlas, lo cual creo que le da bastante más fuerza a lo que puede hacer una iniciativa del sector privado
realizado en Chile. Entonces, con esto realmente les quería agradecer a los expositores y creo que más que eso dejamos siempre abiertos los foros y los espacios que haya para sus preguntas, para comentarios y establecer más relaciones con las experiencias que han podido escuchar. Muchas gracias por su atención. A los panelistas.